gusto poder estar nuevamente aquí con vosotros. Como veréis, hay algunas cosas, algunas modificaciones que hemos hecho, y la idea obviamente siempre es el hecho de que podamos estar mejor organizados. Una de las cosas que necesariamente uno va haciendo con el paso del tiempo es ir adaptándose a las diferentes situaciones que se presentan. La Escritura muestra cómo el pueblo de Dios se va adaptando a diferentes situaciones. Basta ir al libro de los Hechos y allí descubrir que había situaciones conflictivas, y vinieron y le dijeron: no es bueno que las mujeres están siendo desatendidas, algunas tenemos que atenderlas. Y entonces dijeron los apóstoles: bueno, busquen algunas personas allí y veremos. Y ahí fueron los primeros 7 diáconos escogidos, y ellos se ocuparon de algo. Y esto es bueno, y es algo que debemos aprender, a que tenemos que necesariamente ir adaptándonos a los cambios que la situación, la vida nos va proponiendo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Yo quisiera hoy compartir algo con vosotros que desde hace un tiempo venimos en algunas semanas compartiendo acerca de las diferentes áreas de trabajo de la iglesia. Y hoy realmente, pensando en lo que vamos a compartir, venía a mi mente un poco esta pregunta para de alguna forma atraer vuestra atención. Porque normalmente quien enseña a predicar dice: tú tienes que ponerle un título muy bueno, así la gente está como expectante. Y en realidad no tiene que ver con el título ni con lo que yo diga, sino con lo que Dios haga en tanto en cuanto le demos espacio. Amén. Vamos a orar por esto. Padre querido, gracias te damos, Señor. Gracias por saber, Señor, que cuando tu palabra es anunciada, tu Espíritu Santo obra de una manera que nosotros no podemos entender. Y yo quiero entregar este tiempo, Señor, no solo nosotros aquí, sino también los maestros que están allí en la escuela bíblica con nuestros niños, Señor, para que cada uno de nosotros sea edificado, bendecido con tu palabra. Y Espíritu Santo, que vengas tú en esta tarde, Señor, a dar testimonio de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguramente esta es una pregunta que algunos de vosotros en algún momento os habéis hecho o no. Pero cuando uno piensa: ¿dónde me gustaría vivir? ¿Dónde quiero vivir? Está claro que yo he escogido algunas fotografías que nos permiten ver quién no quiere vivir en la Polinesia, ¿sí? ¿A quién no le gustaría vivir en una de estas ciudades tecnológicas y donde no falta absolutamente nada? O en un paisaje tranquilo de Japón o de Asia, en una isla griega. Son diferentes lugares donde lógicamente uno puede decidir: yo quiero vivir en este lugar. Y hay lugares que son muy lindos, otros que son extraordinariamente buenos, y la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en más de un lugar. En mi caso, yo creo que perdimos ya la cuenta de la cantidad de mudanzas que hemos hecho, pero sí hemos vivido en 4 países diferentes: en Argentina, en Brasil, en Italia y ahora en España. Y en realidad todo esto de alguna forma me hace preguntarme: ¿cuál de todos estos lugares ha sido el que más me gustó? ¿Argentina, Brasil, Italia o España? Venga conmigo por favor y vamos a ver algo que tiene que ver con esto, porque si bien el tiempo que estuve en Argentina fue donde yo he conocido del Señor, hay algunas cosas que con el paso del tiempo uno va dándose cuenta del valor que tienen algunas cosas. Y saber, muchas de las cosas que uno lee en la Escritura tienen una historia por detrás. Los salmos muchas veces son parte de la historia del pueblo de Israel. Y este salmo que vamos a leer hoy es un salmo que escribió el rey David, y él de alguna manera relata en este salmo lo que sucedía con los judíos piadosos que viajaban 3 veces al año
desde el lugar donde se encontraban, de diferentes culturas, en diferentes lenguas. Recordad, simplemente cuando vino el Espíritu Santo en Pentecoste, estaban reunidos que venían de un lugar del otro. Esto era todos los años, 3 veces al año. Y esta peregrinación hacia Jerusalén se hacía para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas reunían a los judíos, y ellos, mientras iban de camino, ¿sí? Supongamos que vamos a Málaga, ¿sí? Y desde la zona de Marbella viene Aurora, y aquí nos sumamos algunos, y cuando llegamos a Benalmádena se suman otros, y cuando llegamos a Málaga somos 150. Y salió solamente ella desde Marbella, pero vino y empezamos a sumarnos. ¿Y qué hacemos en el camino? Y nos contamos cosas, contamos acerca de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, contamos nuestros dolores, nuestras amarguras, cantamos canciones. Eso es lo que hacían los judíos. Y hay algo interesante en este salmo, es una canción que los judíos cantaban. Y no sabemos de pronto si los judíos la cantaban porque David la puso como un salmo, o si David copió la letra de la canción e hizo el salmo. No lo sabemos. Muchas cosas están un poco en la nebulosa en ese aspecto. Venga conmigo, por favor, y vamos al Salmo 133. Todos conocemos este texto, es muy conocido, y de alguna manera lo que quiero que podamos compartir es en profundidad qué significa esto y por qué tiene tanto valor. Dice la Escritura de esta forma: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende desde los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es interesante cuando uno lee estos 3 versículos, porque tienen tanto jugo, tanto zumo, como se dice aquí, para poder extraer. Lo primero que el salmista dice: mirad. Esta palabra mirad está en un superlativo, llamando una atención particular para algo que todos ven, pero lo ven solamente con los ojos. Juan, cuando habla del amor del Padre en 1 Juan, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta es la expresión que utiliza el salmista, y él direcciona la mirada hacia una situación que ellos vivían mientras iban hasta Jerusalén. Y después él dice: cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y aquí hay un detallecito importante, porque dice bueno y delicioso. Os comparto una intimidad. El viernes por la mañana, Susana me dice: cierra los ojos. Bueno, obviamente yo, como todo marido obediente, cierro los ojos, y ella viene con una cuchara y me puso adentro de la boca el desayuno que ella toma todas las mañanas. ¡Ah, qué cosa horrible! Horrible. No sé cuántas verduras y fruta le pone ahí adentro. Lo primero que me vino a la mente: ¿qué me dio? ¡Horrible! Y yo digo: ¿por qué lo toma? ¿Porque le hace bien? ¿Pero es delicioso? No, para nada. Es decir, hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas, como esto. Y hay cosas que son deliciosas, pero no buenas. A mí me duelen mucho las articulaciones. ¿Por qué? Porque comí mucha carne. ¿Es deliciosa la carne? Sí. ¿Es bueno comer mucho? No. Pero que los hermanos habitemos juntos y en armonía es bueno y es delicioso. Esto es lo que enseña la Escritura. Y no solamente bueno y delicioso, sino que dice cuán bueno y cuán delicioso. Agiganta este concepto, algo extraordinario. Y el salmista, de alguna manera, dice:
¿Con qué lo puedo comparar? Porque estar juntos y estar en armonía no es una cosa sencilla. Yo sé que a veces las personas se llevan muy bien con los que están lejos. ¿Cómo te llevas con tu hermano? El que vive en Estados Unidos, fantástico, hace 10 años que no nos vemos. Y este que vive aquí, ni me lo nombres. Esa es la cuestión. Y el salmista dice, qué bueno es que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y él hace una comparación, imagino, cuando David pensó, yo quisiera dar una comparación que permita que las personas entiendan qué bueno y qué extraordinariamente maravilloso es que los hermanos vivan juntos y en armonía. Y él desarrolla de alguna manera esta comparación en el Salmo, versículos 2 y 3. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y las dos cosas, si nosotros prestamos atención, él menciona primeramente la parte espiritual. Él está hablando del momento en el cual el sumo sacerdote es ungido, se le vuelca aceite en la cabeza, y una cantidad de aceite tan grande que baja por la barba y recorre todas sus vestiduras. Imagínense la cantidad de aceite que le puso. ¿Sí? Y llegaba hasta el borde, es decir, lo bañaban en aceite. Y esto aquí tiene un sentido muy profundo para nosotros. ¿Por qué? Porque para que yo pueda entender lo que la Escritura me dice, empieza por aquí. Empieza por la cabeza. Yo entiendo con mi mente el valor que tiene la Escritura. Y cuando el Espíritu Santo, que es símbolo del aceite en el Antiguo Testamento, en el Nuevo es el Espíritu Santo, empieza a descender desde mi cabeza, todo mi cuerpo es influenciado, todo mi ser, toda mi familia, todo mi trabajo, toda mi vida es influenciada por la presencia del Espíritu Santo. Y él dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El monte Hermón era una montaña que estaba al norte de Israel, la parte más fértil, ¿sí? En cambio, el monte de Sión, que es la ciudad donde está Jerusalén, es una zona muy árida. Y David, ¿en qué quiere comparar la bendición, la prosperidad espiritual de un lugar de armonía y de unidad? Y él dice, es como si en este lugar, donde no hay ninguna planta, donde no hay ningún cultivo, tuviéramos un monte como el monte Hermón, y ese rocío descendiera en medio nuestro y crear una atmósfera tal que todos pudiéramos cultivar cosas. Y uno dice, wow, todo eso dice, y muchas cosas más. Pero lo más importante detrás de todo esto es que el lugar no es el monte Hermón, el lugar no son las islas griegas, el lugar no es la Polinesia, el lugar es donde están mis hermanos. Es el lugar que Dios tiene para mí. El mejor lugar es donde yo puedo estar en unidad y en armonía con mis hermanos. Esto es verdad. El mejor lugar que yo he vivido en Argentina, en Brasil, en Italia y en España es cuando puedo estar en comunión con mis hermanos, independiente de la casa donde viví, de la temperatura que hacía, de la comida que comía. ¿Por qué? Porque lo que llena mi vida no son las cosas, son las personas. Y esa es la cosa más importante. Cuando uno va de vacaciones, entonces sí va a un lugar lindo para conocer, ok. Pero cuando uno quiere vivir, ¿dónde va a vivir? En un lugar donde uno puede estar bien. Y ese lugar es la comunión de los santos. ¿Por qué? Mire, no hace falta que lo busque, yo quiero leerle un proverbio un poco
cómico, no se asusten, por favor, y no se enojen conmigo las mujeres, pero miren lo que dice la Escritura. Versículo Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Y uno dice, le digo la verdad, yo cuando llego a mi casa, yo abro la puerta y escucho el saludo de Susana y yo sé que estoy en lugar agradable. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque ella lo hace agradable. Esa es la cuestión. La mujer sabia edifica su casa. Sí o sí. Pero ¿cómo se edifica la casa? Buscando a Dios. No hay otro secreto. Siendo fiel a Dios. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y estas dos comparaciones son las cosas que Dios hace y nos permite entender el valor que tiene la comunión. Ahora, está claro que cuando uno tiene esa comunión tuvo un precio muy alto. Es la muerte de Cristo lo que hace que hoy estemos juntos aquí. Y es por eso que hace unas semanas atrás que vino Samuel con su familia, fuimos al Mariposario, ahí en Benalmádena. Y claro, cuando entramos, la primera cosa que nos llamó la atención es la humedad y el calor. Es impresionante. ¿Y qué crea esta humedad y este calor? Un ambiente, una atmósfera en la cual las mariposas pueden vivir. ¿Y cuál es la cuestión? Para que nosotros podamos vivir, reproducirnos, ¿qué necesitamos? Un ambiente, una atmósfera de gracia, de perdón, de reconciliación, de amor, de bondad. El fruto que yo logro en mi vida cuando el Espíritu Santo está. Eso es lo que nosotros necesitamos día por día ir entendiendo, porque ese es el mejor lugar en el que vamos a estar. No podemos nosotros decir, por ejemplo, aquí falta esto, y ok, perfecto, pero nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y el ambiente lo generamos nosotros. Dios viene y dice, puedo visitar este lugar, puedo derramar mi espíritu, y Dios pregunta, ¿hay armonía? ¿Hay unidad? Si no, voy a esperar. Y de hecho uno va a Hechos y ahí la Escritura es clara, dice, estaban todos juntos, unánimes, y de una manera sorpresiva vino el Espíritu. Hizo lo que todos sabemos. Ahora, hay algunas cosillas que yo quisiera que pudiéramos estudiar juntos. ¿Por qué? Porque así como nosotros queremos que el Espíritu Santo venga y gobierne este tiempo, gobierne este lugar, está claro que el enemigo no quiere. Y así como nosotros podemos decirle al Señor, gobierna, venga tu reino a este lugar, nosotros con algunas actitudes podemos decirle, Señor, quédate afuera, como la iglesia de la Odisea. Estaban todos adentro y aplaudían y gritaban aleluya y todo. Y dice la Biblia que Jesús estaba afuera y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y uno dice, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere es algunas cosas como esta. Mire, venga conmigo por favor a Mateo capítulo 7. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que debemos sí o sí vivir como cristianos, es una regla que nos va a permitir recibir la bendición y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo propiciamos esa unidad? Mateo 7:12 dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La primera cosa que nosotros tenemos que tener en mente para tener un ambiente en el cual el Espíritu se pueda mover con libertad es precisamente pensar en que yo debo actuar con Isabel como deseo que Isabel actúe conmigo.
Me pongo en su lugar, veo su necesidad y allí es donde yo debo trabajar, independientemente de cómo yo esté. Porque esto no es si yo me siento, si no me lo siento, cuando estoy bien, cuando no estoy animando. No, no, no. Esa debe ser siempre mi actitud. Y está claro que cuando uno hace este tipo de cosas, uno descubre que uno tiene que dar lo que yo quiero recibir. Es verdad, estamos siempre pensando en lo que podemos llegar a recibir, pero la Biblia me enseña que siempre mejor dar que recibir. Cuando nosotros vemos esto, hay otra característica que la Escritura nos enseña y que está en Romanos 15:7, donde vemos la importancia que el apóstol Pablo da a lo que nosotros llamamos esta comunión que se busca en la iglesia. Romanos 15, versículo 7, dice lo siguiente: por lo tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Se propicia la armonía y la unidad en la iglesia cuando nosotros recibimos a alguien. Mientras veía esta foto, me imaginaba a Lucía. Me la imaginaba a Lucía con Mateo, tal cual. Yo no sé qué hizo Lucía con Mateo, pero sí sé lo que yo hice con mi hermano cuando nació. Y saber, cuando uno piensa en la palabra recibíos que está aquí, el término que se utiliza es tomar algo para mí. Cuando alguien viene, yo lo tomo para mí. ¿Qué es lo que está haciendo esta criatura y qué es lo que seguramente lo hizo? Recuerdo que cuando nació Alejandro, nuestro hijo más chico, Lucas, que tenía 5 años, fue a la pieza donde estaba Alejandro, nosotros estábamos afuera, y de pronto aparece Lucas con su hermanito de una semana de vida, en brazos, como si tuviera una botella de gaseosa. Nosotros se nos paró el corazón, pero era su hermano, es mío, es mío. Eso significa el recibíos. Y hay algo que es interesante en esto, porque recibirnos implica aceptarnos, tal y como Cristo nos acepta. Tal y como Cristo nos acepta. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y una de las cosas preciosas que uno puede ver es que tal vez, si aquí entre nosotros sí hay algunas personas que vienen por primera vez, pero ¿cuál es la cuestión? La mejor impresión que esta persona se puede llevar es si alguno de nosotros cuando entró lo saludó. Es más, o si se sentó cerca y le pregunta: ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido, podemos orar por ti. Y hermano, cuando uno encuentra eso, lo que menos se fija es el peinado del pastor. Es la verdad. Es que el pastor estaba despeinado. Bueno, no importa, no importa. Estuve con un hermano que me dio un abrazo y todavía ahora percibo en mi corazón el calor de Dios que esa persona me dio. Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros pensamos y nos ponemos en el lugar de los demás y los recibimos como Cristo nos recibió, y hermano, imagínese el ambiente que eso crea. Las personas vienen y quieren estar. ¿Por qué? Porque aquí hay vida. Y nosotros con el Espíritu, sin el Espíritu no se puede, pero el Espíritu sin nosotros dice: no lo hago. Porque hay una parte que hacemos nosotros y una parte que hace el Señor. Por eso mismo yo creo que lo más importante en este aspecto es hacerlo con los demás lo que nos gusta que los demás hicieran, y también acoger como Cristo nos acogió. Hay algo que en más de una oportunidad, cuando uno lee la Escritura, no entiende cabalmente. ¿Y por qué a veces la Biblia dice que yo debo amar a Jesús más que a mi esposa, más que a mis padres, más que a mis hijos, más que a mis hermanos? Tú dices: ¿cómo es eso? Pero hay una realidad. Uno aprende a amar a los demás cuando ama realmente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me enseña cómo amar.
Y como yo amo a Dios por encima de todas las otras cosas, Él me enseña a ser buen esposo. Él me enseña a ser buen hermano. Él me enseña a ser buen hijo. Eso significa, no quiere decir que yo deje de amar a mi familia, no, al contrario. Me enseña verdaderamente cómo yo debo amar. Y la verdad es que cuando uno encuentra este ambiente se generan relaciones profundas. Venid conmigo por favor a Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo hace una comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo, y él desea que todos maduremos, que todos crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Versículo 14, ¿para qué? Para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, y ahí está la cuestión, si yo amo, digo la verdad, pero con amor, pero debo decirla, aunque se enoje, sí, aunque se enoje, pero con amor. Y dice lo siguiente, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es interesante ver que de todo lo que estos versículos dicen, yo quiero quedarme con una palabra, y es coyunturas. Seguramente los que tenemos algunos añitos más, y seguramente hoy estaba hablando contigo y me decía que me duele mucho aquí, y a mí me duele aquí, y a mí me duele. ¿Y qué te duele? Las coyunturas. Eso es un problema de ácido úrico. ¿Sí? Las coyunturas son las cosas que hacen que dos huesos puedan funcionar en el mismo cuerpo y que no duela. Y está claro que lo que Pablo nos está diciendo, en un ambiente como este tú debes buscar estar tremendamente unido a alguien. Yo recuerdo que cuando teníamos 25 o 30 años, milenio pasado, una de las cosas que hacíamos era desafiarnos entre nosotros a tocarnos la nariz con la punta del pie, ¿no? Y claro, ahora ni siquiera lo intento. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces mi dedo se tocó con la nariz? 10 veces en toda mi vida. Pero ¿cuántas veces la mano tocó la cara? Muchísimas. ¿Cuántas veces la lengua tocó el paladar? Todos los días. Esto nos da un ejemplo de cómo funciona la iglesia. Hay personas con las que yo tengo un contacto cotidiano. Hay personas con las que yo me veo todos los días. Y lógicamente con esa persona es lo más probable es que tenga más roces. En lo normal yo debo esperar eso, pero tengo que trabajar para que el amor por Cristo de la persona y mío nos ayuden a superar esas dificultades. Por eso mismo las relaciones profundas establecen, mirad conmigo por favor lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, algo increíble. Pablo habla en todo el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. En el 13 habla de el amor, y la versión Reina Valera dice seguid el amor. Hay una versión que dice el amor siempre sea su meta más alta. A lo que yo más puedo aspirar es amar. A lo que yo más puedo aspirar en mi vida es amar, como Cristo, por supuesto. Ese desprenderme. Por eso mismo, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Pablo enseña sobre los dones espirituales, enseña en el capítulo 13 sobre el amor, el capítulo 14 enseña de alguna manera cómo superar las diferencias que pueden surgir entre nosotros, y está claro que cuando nosotros pensamos en eso, cada una de estas cosas son aquellas cosas que nos ayudan a mantener la unidad y la armonía. ¿Por qué?
porque hay cosas que ponen en peligro la unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia. Así como en una familia hay cosas que, yo recuerdo, mi madre me retaba que yo dejaba esto tirado, esto tirado, esto tirado. Cuando me casé me empezó a retar mi esposa y todavía a veces me reta. Pero ya algo aprendí. ¿Por qué? Porque en una casa tiene que haber orden. Está claro que yo no puedo venir a mi casa a las 5 de la mañana y decirle a mi esposa que se levante porque yo tengo que comer. No. En el mejor de los casos le diré, si la tengo que despertar, y preguntarle dónde hay algo para comer. Pero no es mi empleada, no es mi esclava. Y está claro que esto sucede también con nuestros niños. Tiene que haber un orden en casa. Y normalmente somos los padres los que establecemos el orden, y nuestros hijos lo entienden cuando ellos son adultos. Mientras no sean adultos no lo van a entender. Yo me he reído tanto, pero tanto los otros días con Samuel, porque hace 3 años atrás uno notaba dónde estaba Samuel. Lío por acá, lío por allá, lío por acá, lío por allá, lío por allá. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Se casó hace 2 años y medio. Ahora te va a su casa y es increíble cómo algún ser transformó su mente. ¿Sí? Papá, no dejes por acá. Papá, no, digo, ya vengo, tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó? Él empezó a pagar las boletas de la luz. Claro, ese es el tema. Cuando uno se hace responsable por las cosas, entonces no, hay que cuidarlo esto. Y antes, ¿por qué no lo cuidaba? Claro, porque no tenías idea del valor que eso tenía. Por eso mismo, mirad, una de las cosas que yo decía, ¿qué pensamos nosotros ante una cosa de este tipo? Una criatura con un cable en la boca que tiene corriente. Está claro que es un peligro. Un peligro. ¿Y qué es la primera expresión que nos vendría a nosotros si vemos eso? Y vemos a la madre que está con el WhatsApp. Está ocupada con el WhatsApp. ¿Qué le diríamos? ¡Qué irresponsable eres! Tu hijo está a punto de ser electrocutado y tú con el WhatsApp. Por eso mismo, los adultos en una casa de familia son los que deben mantener el orden. En la iglesia también hay órdenes en ese aspecto. Cuando uno ve, por ejemplo, las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo y a Tito, él da diferentes instrucciones sobre cómo se debe ayudar a las personas que están en necesidad, cómo debemos vestirnos, cómo deben ser los obreros, qué se debe enseñar, qué se debe evitar. Todas instrucciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo va en orden. Cuando uno piensa, ¿por qué los autos no pueden pasar por esta calle a 150 kilómetros por hora? ¿Por qué no? Porque es dañino para todas las personas que están aquí. ¿Por qué no podemos subir 30 personas en un ascensor donde entramos 6? ¿Por qué? Porque el ascensor no te tira. Porque hay un periodo de tiempo en el que yo puedo aprender ciertas cosas y si no las aprendo, voy a tener muchos problemas, muchísimos problemas. Por eso Pablo enseña cómo se debe hacer y está claro que en este caso los peligros a los cuales se enfrenta la iglesia, Pablo le dice a Tito y le dice a Timoteo, te puse para que ordenaras esto, esto, esto y esto. Ellos eran los líderes, los responsables de la iglesia. Y en este caso hay algo muy interesante que nosotros tenemos que ver, porque termina Pablo las instrucciones del capítulo 14 y él dice algo muy interesante. Hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Las cosas no deben hacerse improvisadamente. A veces tenemos que improvisar, pero no siempre. ¿Sí? Ahora, venga conmigo por favor a Proverbios 18:21. Seguramente es un versículo que muchas veces usted lo ha oído o lo ha leído. Proverbios 18:21 dice algo muy interesante y es
la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La lengua es lo que nosotros utilizamos para hablar. Y siempre que nosotros hablamos, toda palabra tiene una imagen. Si yo digo mamá, todos pensamos en nuestra madre. Si yo digo puerta, todos pensamos tal vez en la puerta que está ahí. Todas las palabras tienen un significado. Y es interesante descubrir que, según haya sido la historia de nuestra vida, esa palabra tiene una dimensión. Yo, como empleado de banco, trabajé 20 años en Argentina, y en Argentina trabajaba en banco, y muchas veces la palabra deuda para mí significaba desastre familiar, significaba divorcio y hasta suicidio en la vida de otras personas. Pero a mí nunca me afectó, porque nunca tuve deudas. Siempre fui muy organizado con el dinero, nunca tuve deudas. Es decir, para una persona que creció en una familia donde había muchas deudas, la palabra deuda es un problema que tiene que evitar sí o sí. Yo lo aprendí sin tanto dolor. Es por eso que cada vez que nosotros vemos una palabra o escuchamos una palabra, depende de lo que nosotros interpretamos por esa palabra. Y yo quisiera así mostrarles una pequeña fotografía que les indica esa fotografía. ¿Cómo? Que no se puede pasar, llega hasta ahí, hay un límite. Hay un límite. Está prohibido del otro lado, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, esas sillas que están ahí, ¿para qué son? ¿Por qué? Porque del otro lado hay cosas muy caras, hay una fotocopiadora que cuesta mucho dinero. Entonces que dijimos, bueno, ok, tenemos que ver algunas reglas. ¿Para qué? Para evitar de pronto que nos tengamos que encontrar. Se rompió la fotocopiadora, la rompió alguien, y ¿cuánto cuesta? 1.300 euros. Ay, papá, ¿qué podríamos haber hecho? Impedir que se vaya para aquel lado. Simple, es un límite que evita ciertas dificultades. Es por eso que los límites son imprescindibles para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra límite me trae de alguna manera la sensación de esto está prohibido, aquí estoy tranquilo, esto me impide hacer lo que yo quiero, aquí conozco lo que sucede. Son las dos formas de ver un límite. Y mirad, una de las cosas interesantes que muchas veces uno lee la Escritura y no lo lee desde esta perspectiva, es que lo primero que Dios le da a Adán, no hay así una conversación, yo he dicho en más de una oportunidad, el diálogo de Adán con Dios en el huerto del Edén, pero no hay ningún diálogo. Ahí Dios le dice a Adán lo que él tiene que hacer, no le pide su opinión. Sentémonos a ver si está de acuerdo Adán con el tema de la planta esa que está ahí. No. Dios le dice literalmente, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí hay una característica. Dios está hablando con Adán y le está diciendo, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo hace va a tener consecuencias feas. Y todos sabemos lo que pasó después. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta alternativa, cuando nosotros vemos, entendemos que el carácter de Dios sigue siendo amoroso. No es que Dios es malo porque le puso un límite a Adán. Dios es amor, dice la Escritura. El amor indica, entre otras cosas, tomar decisiones que me ayuden a cuidar a la persona que Dios me ha confiado. Es lo que hacemos los padres. Está claro que si yo le pregunto a un niño de 4 o 5 años si quiere un chocolate o medio kilo de chocolate, ¿qué me va a decir? Medio kilo, claro. Y después lo tengo que llevar a emergencia porque comió medio kilo de chocolate. Pero la culpa no la tiene el niño, la culpa tengo yo. Porque habiendo tenido la autoridad para decirle no, te doy uno y basta, ay, pobrecito, no,
pobrecito es si yo tengo la actitud de que la haga como quiera. Absolutamente no. Por eso, de alguna manera, pensando, vuelvo un poco sobre los ministerios, los trabajos que hacemos como iglesia, y está claro que cuando nosotros llegamos, encontramos todo acomodadito, encontramos que hay gente en la entrada, que seguramente si es la primera vez que tú vienes, te habrán preguntado tu nombre y te habrán dado una planillita ahí para que completes con tu número de teléfono y todo esto. Bueno, esa es la gente que trabaja en la recepción. Esa es la gente que nos da de alguna manera el bienvenido cuando llegamos a este lugar. Pero después estamos todos los demás, que tenemos que cumplir también esa función. Por una sencilla razón. Cuando yo pienso en las personas que están aquí y cantan, no he visto hoy a Esteban tocar la guitarra, no, porque quien tocaba la guitarra era Sarre. Pero todos cantábamos. Todos queremos tener nuestra comunión con Dios. O sea, hay cosas que hacemos algunos ahora están con los niños, otros estamos aquí. Cumplimos diferentes funciones, pero todo lo que tiene con el recibir a las personas es algo que nos corresponde a todos. Todos nosotros hacemos parte en mayor o menor medida de cómo las personas que nos visitan se sienten en este lugar. Porque puede ser que cuando yo entro me reciba Mari Carmen y me dé una sonrisa fantástica y me salude muy amorosamente, y después me siento y nadie me dice qué hora es durante las 2 horas que dura la reunión. Y yo me voy y digo que la persona que me recibió, fantástica, pero el resto, olvídalo, nunca más pongo los pies. ¿Y por qué? Porque nosotros no hicimos nuestra parte para el orden y para recibir a las personas como Cristo nos ha recibido. Ahora, algunas pequeñas cosillas que si yo quisiera que podamos ir armando en esto. Tuvimos el día jueves una reunión con algunos de los papás. ¿Por qué? Porque entendimos que para poder tener este silencio, esta tranquilidad, necesitamos poner ciertas normas. Esas sillas que están ahí es para que los niños no pasen para el otro lado. ¿Por qué? Estos son de alguna forma algunas reglas, normas, límites, pónganle el nombre que quieran, pero tienen el deseo de que el tiempo que estamos juntos podamos vivirlo en unidad y en armonía. No tienen otro, acá no se trata de ver cómo hacemos para que se callen esos niños. No. Estamos tratando cómo podemos todos resultar bendecidos. Y una de las cosas es esta. Los niños, vosotros habéis visto, están en aquel lugar. La idea es que a partir del próximo domingo, si ellos quieren, que a veces están con las banderas, que lo puedan hacer allí, pero que no pasen por aquí corriendo, yendo, viniendo para acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Aquí, yo cuando miro la esquina de esta plataforma y veo que es de metal, imagino que uno de nuestros niños, mira lo que pasa. Ay, es que los niños tienen necesidad de correr. No, aquí no. Hay muchas cosas peligrosas, esa esquina es peligrosísima. Aquí está lleno de cables, hermano. Lo que menos queremos es que haya una desgracia. Entonces es bueno que pongamos, digamos, ok, entre todos cuidamos a todos nuestros niños, porque son nuestros, son hijos de, pero también son nuestros. ¿Por qué? Porque amamos a los padres y amamos a los niños. Eso es lo que la Escritura me enseña. Por eso mismo, decía recién, en la parte del salón, la parte izquierda, no la vamos a utilizar más. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que pasemos allí. ¿Para qué? ¿Para crear algún problema? Absolutamente no. Otra cosa, el mantener el orden aquí entre nosotros es nuestra responsabilidad. Los niños en este momento están en la casa de Encarni y Salvador. ¿Por qué? Porque ellos nos han facilitado su garage para que allí los niños puedan tener las clases de la escuela bíblica. Y está claro que una de las cosas interesantes que deseamos que suceda es que
Los niños cuando van para allá van acompañados. Y cuando vuelven, vuelven acompañados. Pero por ejemplo, un detallecito sencillo. Si usted tiene un niño pequeño, por favor, dígale, cuando empezamos la tercera canción, ¿hiciste pis? ¿Fuiste al baño? Ok, llévelo al baño. Y después entonces se va para la escuela y usted se queda tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque en la casa del Salvador hay lógicamente un baño, pero está arriba, hay una escalera caracol. Si se caen los niños, ¿qué pasa? ¿Se podría evitar? Claro que sí que se podría evitar. ¿Cómo? Los llevo al baño antes. Cosas pequeñas, sencillas, tal vez tontas, y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con que los hermanos habiten juntos y en armonía? Imagínense lo que sería este lugar si tuviéramos un niño ahí al cual se le perdió un ojo porque se cayó. ¿Usted cree que estuviéramos aquí así como estamos? ¿Tranquilos? Yo creo que no. Entonces, cuán bueno y cuán delicioso es que tengamos este cuidado. Otra de las cosas, en casa con los niños, ayudémosle, enseñémosle que los límites son buenos. Papá te ama, mamá te ama, y por eso te prohíbo esto. ¿Por qué? Porque te amo. Es que tú eres mala. No soy malo, porque te amo. Lo entenderán en algún momento. Todos nosotros lo hemos entendido. No tenemos que permitir de alguna manera que lo que se tira por ahí nos dañe nuestra comprensión de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos responsables, esto sí es bueno y es delicioso a los ojos de Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando nosotros pensamos, decía yo, de las personas que trabajan en esto, las personas que están en la recepción y en el orden, son personas que normalmente usted ni cuenta se da el trabajo que ellos han hecho. El vino se sentó y fantástico, pero hubo alguien que acomodó la silla, hubo alguien que limpió. Y esto es parte del trabajo que todos nosotros estamos involucrados en algo. El martes de la semana que viene va a llegar desde Suiza Ana María, todos la conocéis, no, todos no, porque hay personas nuevas. Ana María se ha ido hace 1 mes y medio, casi 2 meses para Suiza, tenía que operarse de los 2 ojos, y ella va a ser la persona que se va a encargar desde la puerta de diagramar todo el tema del orden y la recepción todos los domingos. Hasta ahora ella no ha podido venir porque está en Suiza, llega el próximo martes. Tenemos también, además de la recepción y la orden, otra cosa que nosotros vemos y que en más de una oportunidad ha traído cierta dificultad, es cuando tenemos un cumpleaños, ¿sí? Cuando hacemos un evento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien cumple los años, cuando de pronto veía que hace unos días atrás se hizo el baby shower de Sofía, gloria a Dios. Pero imaginaos si de pronto vamos para el baby shower en la casa de Nela y ahí de una vez que terminó todo nos levantamos y le dejamos todo el lío a Nela. ¿Qué dice ella después? Qué lindo estuvo, pero no vuelva más. Y eso, claro, esa es la cuestión. Cuando tenemos algo en este sector, los que tenemos niños, tenemos que cuidarlo para que no anden corriendo con un vaso de un lado para el otro, porque se ensucian cosas, se rompen cosas, y está claro que esto depende literalmente de lo que nosotros hagamos, de cómo nosotros le dedicamos el tiempo para que haya realmente armonía entre nosotros. Fijaos, este lugar, seguramente uno dice, wow, ¿y dónde es esto? Esto es un lugar, nosotros vivíamos a 30, 40 kilómetros, y de hecho hemos ido muchas veces a verlo porque es un poema para los ojos ver este lugar. Esto es en la Toscana, en Italia, ¿sí? Nosotros vivimos allí 2 años y realmente los paisajes que tiene la Toscana en esta época del año, ahí debe ser más o menos marzo, abril, cuando están empezando la primavera, empiezan a nacer los cultivos, y uno ve y es una maravilla increíble. Y yo recuerdo que con Susana en más de una oportunidad fuimos allí, íbamos como a una montaña a orar, teníamos una vista bastante privilegiada de todo lo que se veía, y algo nos llamó la atención porque en un momento preguntamos cómo
todo eso resultaba tan bello, tan ordenado, por así decir. Y nos contaron. Dice, esto que usted ve aquí es el fruto de siglos de trabajo. ¿Cómo? Sí, porque la región toscana, en Italia, es una región muy pedregosa. ¿Y ellos qué fueron haciendo con los siglos? Sacando las piedras y usándolas para construir casas, sacando las piedras y usándolas para construir casas, y en el lugar donde quedaba sin piedras empezaron a sembrar. Y uno ve y dice, wow, esa es la forma de construir una iglesia. Saquemos las piedras. Saquemos las piedras que hay en nuestro corazón, las cosas que pueden dañar a los demás, y permitamos en el Señor ver cómo los frutos que Dios tiene para darnos hacen parte de nuestra vida. Y le digo la verdad, hermano, cuando nosotros pensamos en lo que a veces vivimos dentro de la iglesia, yo siempre digo esto: Jesús tenía muchas virtudes. Creo que la perfección es la virtud más notable de Cristo. Y Él hizo una promesa: siempre voy a estar con ustedes. Siempre. Y uno dice, Señor, pero a veces en la iglesia pasa esto, a veces pasa aquello y a veces pasa aquello. Pero es el lugar donde Jesús está. Es el lugar donde Jesús ha decidido habitar. Yo siempre voy a estar entre vosotros. Está claro que depende de nosotros que Él venga y traiga para la iglesia todo lo que Él desea. Una cosa importante es este lugar, y no hablo del lugar físico, ¿sí? Hablo de las relaciones que establecemos entre nosotros, del cuidarnos entre nosotros. Es algo que nosotros necesariamente debemos ver y darle el valor que tiene. Con una anécdota termino. Recuerdo que apenas nosotros nos trasladamos a un pueblo que se llama Ayano, y está más o menos ahí a unos 10-12 kilómetros de este lugar. Susana, sin saberlo, sacó la bolsa de la basura el día que no correspondía. Muy bien. A las horas viene un policía, golpea y dice, wow, aquí vive la... Sí, dice, señora, usted ha tirado la basura en el día que no corresponde. Sepa que la próxima vez que usted arroje la basura el día que no corresponde, en Italia según los días se saca la basura, ¿sí? Aquí es diferente, hay diferentes lugares donde dejar la basura, allá no. Los diferentes días se sacan. El día lunes se saca cartón y papel, el día martes se saca vidrio, y así, ¿sí? Y este hombre vino y le dijo, mire, nosotros tenemos un orden que respetar. Y ahora yo vengo y le traigo la bolsa sin ningún problema, pero yo estuve ahí viendo y hurgueteando dentro de la bolsa para ver quién era que había tirado la basura cuando no correspondía. Ahora le aviso, la próxima vez que vuelva va a ser con una multa. ¿Me entendió? Sí. Y uno dice, ¿cómo es que eso se ve tan bonito? Porque hay orden. Porque hay orden. Y es algo que nosotros debemos necesariamente cuidar. Cuidémoslo. Venid conmigo, por favor, y termino leyendo un versículo, porque hay algo que a mí me impacta, y cuando uno quiere comprar algo, lo importante no es el precio que pone el vendedor, sino cuánto el comprador está dispuesto a pagar. Esa es la verdad. Cuando uno dice, ¿cuánto vale un cuadro de Rembrandt? Para mí no vale nada porque yo no lo valoro. Pero viene alguien y dice, no, para mí vale 200 millones de euros. ¿Qué? ¿Está loco? Pero para mí los vale porque yo entiendo por esto. Ah, ok. ¿Cuánto vale millones? Digo, para mí, no, son horribles. Sin embargo, hay gente que dice, no, esto tiene un valor por esto, por esto, por esto. Ok, pero mirad, ¿por qué nosotros debemos cuidar esta unidad, esta armonía que Dios quiere que tengamos? Venid conmigo a 1 Pedro, por favor, capítulo 1,
versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros somos conscientes del precio que se pagó por nuestra unidad, por nuestra armonía, realmente somos conscientes, cae un temor de Dios sobre nosotros. Señor, en esta tarde yo quiero rogarte de una manera especial. Cada uno de nosotros necesita entender el valor que tú le has puesto a nuestra unidad, el valor que tú has pagado, el que has estado dispuesto, Señor, por nuestra armonía. Las condiciones que tu espíritu necesita para descender en un determinado lugar. Es solo que seamos conscientes, tengamos una clara visión del precio que tú pagaste, Señor. Y Padre, en esta tarde sé que todos, sin distinción, necesitamos pedirte perdón, Señor. Necesitamos pedirte perdón, Señor, porque a veces por cosas insignificantes hemos reducido el valor de la comunión. Señor, levantando celos, iras, contiendas, discusiones, donde los más dañados normalmente somos los que la provocamos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús pedimos perdón. Yo te invito, porque también seguramente tú sientes como yo he hecho cosas que no han sido agradables a los ojos de Dios y que han provocado tal vez el dolor en el corazón de Dios, una distancia con mis hermanos. Y entiendo que el Espíritu Santo hoy nos está desafiando, nos está llamando, y me parece muy bien que podamos ser conscientes. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra es nuestra guía, Señor. Tu Espíritu es aquel que da testimonio de la verdad. Por eso, Señor, te ruego que cada uno de nosotros podamos aprender a descansar, Señor. Aprender a buscar en ti el refugio correcto para nuestra vida. Aprender, Señor. Qué bueno, qué delicioso es tener un hermano al cual poder abrazar, con el cual poder llorar, al cual poder contarle nuestras miserias y que se alegre con nuestras alegrías. Y Señor, en el nombre de Jesús, visítanos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Visítanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ciertamente, en la medida que podamos evidenciar cosas, intentaremos mejorarlo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Hoy en estos días recordaba una canción muy, muy bonita que dice: yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe,
codo a codo, trabajando su iglesia, edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser un solo corazón en Jesús. Si las tinieblas militan y nos quieren separar, con los ojos puestos en Cristo, marchamos a la unidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. 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 Muy bien. Muy bien.